Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de este tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Hoy nos encontramos a 18 de noviembre del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También tenemos que darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida, que gracias a su amor y a su misericordia nos ha permitido podernos reunir tú y yo hoy en este día para poder hacer este video. También le tenemos que dar gracias a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia, que le dijo sí al Señor, hágase en mí, según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, ella tiene su lugar bien ganado, privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pues sin más, vamos a darle las gracias y también a ti. ¿Cómo te digo gracias? Pues de esta manera, como siempre, que lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti que me ves. Aquí va, ¿listo? Aquí va. Gracias. Gracias. Ahora sí, mejilla, cachetito, listo, lista. Aquí va. 1, gracias. 2, 3, 4, 5, 6 y de pilón. Gracias, 7 y de lo bueno poco de lo que se daba se acabó. Pues ahora ya después de darte la bienvenida, darle gracias a Dios, darte gracias a ti, gracias a la Santísima Virgen María, pues te preguntarás qué te voy a compartir el día de hoy. Pues hoy hace tiempo que lo hice, ya tengo 2 años con el canal. Ya hace mucho tiempo que hice tal vez estas preguntas y sus respectivas respuestas, pero que son muy importantes y que te las voy a compartir si eres nuevo o si no las has escuchado nunca, pues para que vayamos aprendiendo todos juntos en la escuelita del Señor como sus hijos y cada quien a su capacidad. No hay ninguna prisa en aprender de memoria todo, poco a poquito, todo a su debido tiempo, con calma. Lo importante es tener el deseo de aprender para que tengamos conocimiento de qué se trata nuestra fe católica. Y todo es para ir enamorándonos más de la palabra de Dios y que tenemos al alcance de nuestra mano el conocimiento para irnos nutriendo espiritualmente de su palabra. Y con lo que te voy a compartir primeramente es las preguntas y respuestas, 10 preguntas con sus respectivas respuestas como católicos cuando se nos hagan esas preguntas, tener la respuesta correcta. Y así nosotros practicando vamos a ir aprendiendo de memoria sin ninguna prisa, todo con calma. Nadie somos más inteligentes ni menos inteligentes. Todos somos hijos de Dios, nada más que cada quien, debido al deseo de aprender, va a ir aligerando esa enseñanza a dedicarse más tiempo para aprender, pero no porque seamos más ni seamos menos. Así de que lo importante es aprender. Y sin más, vamos a comenzar con estas 10 preguntas de la fe católica. Cada pregunta es, si yo te pregunto o me preguntan a mí, pregunta y su debida respuesta. ¿Listo? Poner mucha atención. Si tienes oportunidad de que en un momento le hagas pausa al video
y vayas por papel y pluma para que si tú quieres ir anotando, si es tu deseo, y si no, pues más fácilmente aquí tienes el video para volver a escuchar la pregunta y su respuesta. Ahora sí, listos, vamos a comenzar con las 10 preguntas de la fe católica. Primeramente, si te preguntan a ti o me preguntan a mí, tú que me estás mirando ahí, si yo te digo, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Tu respuesta y mi respuesta debe de ser así. Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Segunda pregunta, ¿cuál es la señal del cristiano? La respuesta correcta es, la señal del cristiano es la Santa Cruz. Tercera pregunta, ¿quién es Dios? La respuesta correcta es, Dios es nuestro Padre que está en el cielo, Creador y Señor de todas las cosas. Cuarta pregunta, ¿hay un solo Dios? Respuesta correcta es, sí, hay un solo Dios. Quinta pregunta, ¿quién es la Santísima Trinidad? La respuesta correcta es, la Santísima Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios. Sexta pregunta, ¿cuál de las 3 personas de la Santísima Trinidad se hizo hombre? La respuesta correcta es, se hizo hombre la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. Séptima pregunta, ¿quién es Jesucristo? La respuesta correcta es, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María. Octava pregunta, ¿quién es la Virgen María? La respuesta correcta es, la Virgen María es la Señora llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado, que es Madre de Dios y Madre nuestra, y está en el cielo en cuerpo y alma. Novena pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Respuesta correcta. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. Décima pregunta y final. ¿Qué es la Santa Iglesia? Respuesta correcta. La Santa Iglesia es la congregación de los fieles cristianos, fundada por Jesucristo y cuya cabeza visible es el Papa, vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, apóstol. Es también el pueblo de Dios que con Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo. Esas son las 10 preguntas que nosotros como católicos y como hijos de Dios debemos de saber responder.
Entonces, estas son las respuestas, preguntas y respuestas de nosotros los católicos. Pregunta y respuesta. Ahora vamos con respira profundo. B. Tráete un vaso con agua o lo que tú desees tomar para que estés más cómodo, estés pensando, reflexionando, pidiéndole a Dios que te dé esa sabiduría de poder ir reteniendo esta enseñanza tan importante en tu mente, para que así, a través de esta enseñanza, vamos enamorándonos más de nuestra fe católica y como hijos de Dios. A ver, permítanme un momentito. Perdón. A ver. ¿Listos? Aquí vamos. Estas son muy importantes. Pues todo también las preguntas anteriores, claro. Pero estas es de la Biblia. ¿En qué consiste la Santa Biblia? Te va a ayudar esta enseñanza, esta información para tener tu conocimiento para cuando tú compres tu Biblia, si es que no la tienes, y vayas dándote cuenta de su contenido y qué es lo que quiere decir la enseñanza que está ahí, para tener más conocimiento de su palabra, de qué se trata. Así como normalmente uno cuando no sabe, uno piensa que todas las Biblias son iguales. No, es para poder tener la información, el conocimiento de que la Biblia católica, cuál es su contenido, cuántos libros tiene en total y sus divisiones. Y aquí vamos a ir aprendiendo para poder tener todo ese conocimiento y poder hacer la diferencia y darnos cuenta cuál es, qué Biblia se nos está vendiendo o cuál es la que estoy buscando y que no te engañen. Porque por no saber, uno agarra Biblias equivocadas. Y se los digo yo porque yo al principio cuando compré mi primer Biblia, compré una que me dijeron que era la misma. O sea que todas las Biblias eran iguales y yo por no tener el conocimiento, la información, y resultó que era una Biblia Reina Valera. Pero ya aprendí y después me compré pues mi Biblia católica. Entonces, para que a ti no te pase lo que a mí, y así vamos a ir aprendiendo de su contenido, y créanmelo, que si ponemos mucha atención y nos enfocamos en darnos la tarea de estudiar de perdida cada día, o cuando tú puedas, de perdida, cada contenido, cuando menos acuerdes, vas a saber, mejor dicho, no es la respuesta correcta de decir, no es la palabra correcta de decir saberte, es saber de qué nos habla cada parte de la Biblia. Y vamos a empezar. Primeramente, son 45 preguntas básicas de el contenido de la Biblia, cómo se divide y todo lo que contiene, todo su contenido. Básicas, son 45 preguntas y respuestas, pero estas tienen mucho más información. Pero como te digo, no hay ninguna prisa, no te desanimes a decir, no, pues yo cuando me lo voy a aprender, no, ya estoy muy grande, o soy muy tonto, o no. Esa es la trampa del enemigo que nos pone para que nos creamos incapaces de poder retener esto en la memoria, porque sí se puede. Y sin más vamos a comenzar. Primeramente, si se nos hace la pregunta, ¿qué es la revelación? La revelación, y la pregunta es esta, la revelación. Ahora, ¿cuál es la respuesta?
¿qué es la revelación? Pues la revelación es, fíjate, la pregunta es, pon atención, ¿qué es la revelación? Y la respuesta es, la revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Esa es pregunta y respuesta a qué es la revelación. Segunda pregunta. ¿Dónde se encuentra la revelación? Y la respuesta es, la revelación también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe, se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. Esta es la respuesta. Tercera pregunta. ¿A quién fue confiada la revelación? Y la respuesta es, Jesucristo confió la revelación a la Iglesia Católica por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error. Enseñarla e interpretarla sin error. Siguiente pregunta. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La respuesta es, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Al conjunto de los libros inspirados le llamamos Biblia. Al conjunto de los libros inspirados le llamamos Biblia. Siguiente pregunta, quinta pregunta. ¿Qué es la tradición? Respuesta. Respuesta. La tradición es la palabra de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos a la iglesia, o sea, por medio de los apóstoles. Siguiente pregunta, sexta pregunta. ¿En dónde están contenidas las enseñanzas de la tradición? Respuesta. Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe. Por ejemplo, el credo, en los documentos de los concilios y en los escritos de los santos padres de la Iglesia y en los ritos sagrados y en los ritos de la Sagrada Liturgia. Siguiente pregunta, séptima pregunta. ¿Cuáles son los nombres de la Biblia? ¿Qué otros nombres recibe la Biblia? La respuesta es, de acuerdo con lo que hemos dicho, a la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados y palabra de Dios. O sea, aparte de
llamar la Biblia, se le puede decir también Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados y palabra de Dios. Siguiente pregunta, octava pregunta. El autor de la Biblia. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? La respuesta correcta es: el autor principal de la Biblia es Dios. Novena pregunta. ¿Quién es el autor secundario o instrumental de la Biblia? Respuesta: el autor secundario o instrumental de la Biblia es el escritor sagrado o también llamado hagiógrafo. Por ejemplo, Moisés, el profeta Isaías, San Mateo y San Pablo, etc. Décima pregunta. División de la Biblia. ¿Cómo se divide la Biblia? Respuesta correcta. La Biblia se divide en dos partes, que son el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A su vez, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se dividen así se dividen: libros históricos, didácticos y proféticos. Y cada libro se divide en capítulos y versículos. Siguiente pregunta. Onceava pregunta. El contenido. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Respuesta correcta. El Antiguo Testamento contiene los libros escritos, vuelvo a repetir, el contenido. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados, escritos antes de la venida de Jesucristo. Son, en total, el Antiguo Testamento contiene 46 libros. 46 libros contiene el Antiguo Testamento. Número 12. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Respuesta correcta. El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados, escritos después de la venida de Jesucristo. Y en total, son 27 libros del Nuevo Testamento. Fíjense qué tan importante. El Antiguo Testamento son 46 que fueron escritos antes de la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento son 27 y estos fueron escritos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es la número 12. Continuamos. El Antiguo Testamento. Pregunta número 13. ¿Cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Aquí poner mucha atención porque vienen todos los libros, todos los nombres. Y dice, los libros históricos del Antiguo Testamento son 21, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio,
que forman el Pentateuco, los primeros 5 libros. Luego continúa con Jueces, Josué, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, o también llamada para Lipómenos, primera y segunda, y Esdras, llamado también Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeos. Estos son los libros históricos que nos cuenta la historia. Siguiente, pregunta número 14. ¿Cuáles son los libros didácticos del Antiguo Testamento? Respuesta. Los libros didácticos del Antiguo Testamento son 7 libros, que son, se les dice también sapiensales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Esos son los 7 libros sapiensales o didácticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y Cantar de los Cantares y Sabiduría. Número 15, pregunta número 15. ¿Cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento, o sea, de profecía? ¿Cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento? Los libros proféticos del Antiguo Testamento son 18. Esa es la respuesta. A la pregunta que cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento, la respuesta es los libros proféticos del Antiguo Testamento son 18. ¿Y cuáles son? Pues primeramente que se dividen, que son los 4 profetas mayores, porque hay profetas mayores que son Isaías, Jeremías, que va incluido con Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y se les dice mayores no porque sean más importantes, sino porque tienen más contenido, más páginas. Y los 12 profetas menores, que tienen menos contenido. Por eso se les dice menores, no porque sean menos. Que son, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman los 12 profetas menores? Que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los profetas menores, 12 profetas menores. Y Isaías, Jeremías, incluido con Lamentaciones, y Baruch, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Ahora, siguiente pregunta, el Nuevo Testamento. Pregunta número 16. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Respuesta. Los libros históricos del Nuevo Testamento son 5, que son los 4 evangelios. ¿Cómo se llaman los 4 evangelios? Pues son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, e incluido los Hechos de los Apóstoles. Esos son los libros históricos del Nuevo Testamento. Pregunta número 17. ¿Cuáles son los libros didácticos del Nuevo Testamento? La respuesta es, los libros didácticos del Nuevo Testamento son 21, que se componen de las 14 epístolas o cartas de San Pablo, que son carta a los romanos, primera y segunda de Corintios,
y Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y las 7 epístolas o cartas llamadas católicas son Primera y Segunda de San Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, y la de Santiago y la de San Judas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros proféticos del Nuevo Testamento? Respuesta. El único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan. Es el único libro profético de profecía en el Nuevo Testamento. Solo el Apocalipsis. Pregunta número 19. La inspiración. Pregunta, ¿qué es la inspiración bíblica? Respuesta correcta. La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios mismo quiere comunicar a los demás hombres. Esa es la inspiración bíblica. Es una gracia que Dios le dio a los que la escriben. Siguiente pregunta, número 20. ¿Cuáles son las propiedades de la Biblia? La respuesta es: las propiedades de la Biblia son, o sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Que es la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ante todas las partes de todos los libros, que es la inerrancia, o sea, que no contiene errores, y la veracidad, que contiene las verdades necesarias para la salvación, y la santidad, que procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. Esos son los beneficios que recibimos de la Biblia. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. ¿Cuáles son las propiedades de la Biblia? Pues las propiedades de la Biblia son que es la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se unen, se juntan, y ante todas las partes de todos los libros, que es la inerrancia, o sea, que no contiene errores, y que es la veracidad, o sea, que contiene las verdades necesarias para la salvación. También que es la santidad, que procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. Ese es el beneficio de la propiedad de la Biblia. Siguiente pregunta, 22. Época de composición. Pregunta, ¿en qué periodo se escribió la Biblia? La respuesta correcta es: los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo II antes de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I. Siguiente pregunta, número 23. ¿Sobre qué material se escribieron los libros sagrados? La respuesta correcta es:
Los libros sagrados se escribieron al principio en papiro y más tarde en pergamino. El papiro es una planta que abunda en Egipto. El pergamino es una piel de cabrito que permite escribir por las dos caras, o sea, por los dos lados. Siguiente pregunta, número 24. Formato original. ¿Cuál fue el formato primitivo de la Biblia? Respuesta correcta. Originalmente, la Biblia estaba en rollos, es decir, largas fajas de papiros o de piel unidas en los extremos a dos bastones en torno a uno de los cuales giraba. Siguiente, número 25. Lengua. ¿En qué lenguas fueron escritos los libros sagrados? Respuesta correcta. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo. Solamente unos versículos del Génesis, de Jeremías, de Daniel y de Esdras. Y en griego, 2 libros que fueron el libro de la sabiduría y segunda de Macabeos. Y en hebreo, todos los restantes. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, excepto el Evangelio de San Mateo, que se escribió originalmente en arameo. Siguiente pregunta, número 26. Versiones de la Biblia. Pregunta, ¿a qué se llama versiones de la Sagrada Biblia? Respuesta correcta. Se llaman versiones de la Sagrada Escritura a las traducciones que se han hecho de la Biblia a otras lenguas distintas de aquellas en las que se escribieron los libros que la forman. Eso se llaman las versiones. Siguiente pregunta, número 27. ¿Cuáles son las versiones más importantes en la iglesia? Respuesta correcta. Las versiones más importantes en la iglesia son la llamada la Vúlgata y la Neovúlgata. Siguiente pregunta, número 28. ¿Qué es la Vúlgata? ¿Qué es la Vúlgata? Respuesta correcta. La Vúlgata es la traducción al latín que hizo San Jerónimo a finales del siglo IV. Esta versión fue solemnemente declarada como auténtica por el Concilio de Trento en el año de 1546. Esta versión Vúlgata fue el primer libro que imprimió Gutenberg, la imprenta Gutenberg, el inventor de la imprenta. Pregunta número 29. ¿Qué es la Neovúlgata? Respuesta correcta. La Neovúlgata es la misma versión Vúlgata a la que se han incorporado los avances y descubrimientos más recientes. El Papa Juan Pablo II la aprobó y promulgó como edición típica en el año de 1979. El Papa lo hizo así para que esta nueva versión sirva como base segura para hacer traducciones de la Biblia a las lenguas modernas y para realizar estudios bíblicos. Siguiente pregunta. ¿Puede haber errores
en las traducciones o copias de la Sagrada Escritura? Respuesta correcta. En las traducciones o copias de la Sagrada Escritura puede haber errores por parte de los traductores o copistas, pero en las ediciones aprobadas por la Iglesia no puede haber errores en lo que atañe a la fe o a la moral. Siguiente pregunta. Número 31. Otras Biblias. ¿Qué otras Biblias existen? Respuesta correcta. Además de la Biblia católica, que la única, completa y verdadera, existen la Biblia hebrea y las Biblias protestantes. Siguiente pregunta, número 32. ¿Los hebreos admiten todos los libros contenidos en la Biblia? Respuesta correcta, no. La Biblia hebrea solo contiene 39 libros del Antiguo Testamento. Por tanto, rechazan 7 libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que forman la Biblia católica. O sea, ellos nada más tienen 39. Siguiente pregunta, número 33. ¿Qué dicen los protestantes acerca de la interpretación de la Biblia? Respuesta correcta. Los protestantes admiten solamente el libre examen, es decir, que cada uno ha de leer e interpretar la Biblia a su manera, sin necesidad de someterse a la autoridad de la Iglesia. Y eso supone un peligro grave para la fe. Pregunta número 34. ¿La Biblia católica y las protestantes son iguales? Respuesta correcta, no. A las Biblias protestantes les suprimieron algunos libros que están en la Biblia católica. Además, en los libros que conservan modifican algunas palabras para apoyar sus ideas erróneas. Siguiente pregunta, número 35. ¿Qué otras características tienen las Biblias protestantes? Respuesta correcta. Carecen de notas y comentarios. No contienen aprobación de la autoridad de la Iglesia. Muchas son editadas por las sociedades bíblicas. Algunas dicen versión del original llevado a cabo por Cipriano de Valera y C. Rein. Otras más suprimen varios libros del Antiguo Testamento, que son Sabiduría, Judith, Tobías, Eclesiástico y Segunda de Macabeos. Y del Nuevo Testamento, las epístolas de Santiago, de San Pedro y de San Juan. Número 36 pregunta. La hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Respuesta correcta. La hermenéutica bíblica es la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados. Esa es la número 36. Ya vamos finalizando. Siguiente pregunta, número 37. ¿Quién puede
interpretar la Biblia? Respuesta correcta. La Iglesia Católica es la única capacitada para interpretar automáticamente, con pleno derecho y sin posibilidad de equivocarse, la Sagrada Escritura, porque Dios le confió plenamente. Vuelvo a repetir. Pregunta número 37. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Respuesta correcta. La Iglesia Católica es la única capacitada para interpretar auténticamente, con pleno derecho y sin posibilidad de equivocarse, la Sagrada Escritura, porque Dios le confió solamente a ella la misión de guardar, enseñar y aclarar a los fieles su palabra. Pregunta número 38. ¿Qué son los libros apócrifos? Respuesta correcta. Un libro apócrifo es aquel que, teniendo un argumento o título semejante a los libros inspirados, no tiene un autor cierto y no está incluido en el canon bíblico fijado por la Iglesia, porque no fue divinamente inspirado y por contener algunos errores. Pregunta número 39. Lectura bíblica. ¿Puede leerse cualquier Biblia? Respuesta correcta, no, porque puede contener errores doctrinales o morales. Para evitar esos errores, un católico solo debe leer Biblias con notas y explicaciones aprobadas por la Iglesia Católica. Es decir, que tengan la palabra nihil obstat e imprimatur. Pregunta número 40. ¿La Iglesia recomienda la lectura de la Biblia? Respuesta correcta, sí, porque es alimento constante para la vida del alma, produce frutos de santidad, es fuente de oración, gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y para la predicación. El Concilio Vaticano II exhorta a todos los fieles con insistencia a que, por la frecuente lectura de las Escrituras, aprendan la ciencia eminente de Cristo. Esto lo dice Constitución del Verbum número 25. Pregunta número 41. ¿Qué disposiciones se deben tener para leer y estudiar la Biblia? Respuesta correcta. Las disposiciones que se deben tener para leer y estudiar la Biblia son fe, amor a la palabra de Dios, intención recta, piedad y humildad para aceptar lo que Dios dice. Siguiente pregunta, número 42. ¿Cómo podemos conocer y amar la vida de Jesucristo, nuestro Señor? Respuesta correcta. Podemos conocer y amar la vida de Jesucristo leyendo
los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero especialmente los 4 evangelios. Pregunta número 43. ¿Es recomendable leer los evangelios diariamente? Respuesta correcta. Sí. Es recomendable leer los evangelios diariamente durante unos cuantos minutos. San Jerónimo dice, lee con mucha frecuencia las divinas escrituras. Es más, nunca abandones la lectura sagrada. Pregunta número 44. Ya vamos finalizando. Tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Pregunta número 44. ¿Cuál es la enseñanza que se obtiene de la Biblia? Respuesta correcta. La Biblia nos permite conocer el modo de llegar al cielo, que es el fin de nuestra vida. Y eso solo puede lograrse conociendo, amando e imitando la vida de Jesucristo. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar: lee la vida de Jesucristo. Esto lo dijo Escrivá de Balaguer. Bueno, y ya la pregunta número 45 y final. ¿Cuál es, pues, el tema central de la Biblia? Respuesta correcta. El tema central de la Biblia es Jesucristo nuestro Señor, que está presente en todas sus páginas en el Antiguo Testamento como promesa y esperanza en el Nuevo Testamento, como realidad visible, perfecto Dios y perfecto hombre. Vuelvo a repetir y finalizar con esta última pregunta y su respuesta. ¿Cuál es, pues, el tema principal de la Biblia? El tema central de la Biblia es Jesucristo, nuestro Señor, que está presente en todas sus páginas, en el Antiguo Testamento como promesa y esperanza, y en el Nuevo Testamento como realidad visible, perfecto Dios y perfecto hombre. Con esa última pregunta y respuesta se concluye, en pocas palabras, todo su contenido en la santa palabra de Dios. Pregunta, respuesta, tema, libros, divisiones, pregunta, respuesta, su significado, quién los inspira, qué debemos hacer, cómo debemos de comportarnos, quién es Dios, quién escribió, quién es el autor, quiénes son los que le imprimieron, quién es la división de todo. En estas 45 preguntas y respuestas está su total contenido de la Santa Biblia, lo que encontramos ahí, en nuestra Biblia católica, que en total se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento significa que tiene 46 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. En total tiene 73. Tiene 7 libros sapiensales, que se le dice también de poesía: Salmos, Job, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares,
los 7. Y por eso están las divisiones. El Antiguo Testamento, los libros, los históricos, los proféticos. Todo está en orden porque Dios es un Dios de orden. Por eso les digo que cuando uno lee la palabra, antes de leer cada libro, lee con calma toda la información, la introducción de cada libro. Ahí viene de qué se trata, para que tengamos idea a qué es lo que vamos a encontrar en ese libro, o en ese evangelio, o en esas cartas, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Es tan importante saber, nada es casualidad, y cuando tú vas agarrando el orden, que primeramente es el Génesis, que tiene, su significado del nombre es origen, principio. El Éxodo, salida, significa. Levítico, ley. Es tan importante y se va uno emocionando cuando tú vas sabiendo el contenido, cuando vamos sabiendo qué significa, el por qué, qué nos quiere decir aquí, de qué se trata. Es una emoción muy grande la que uno va sintiendo, te va sintiendo que estás viviendo lo que estás leyendo ahí, porque te vienen a tu mente las imágenes. Y como tiene todo su contenido de historia, de poesía, de todo, tú lo estás actuando, tú lo estás viviendo. Entonces, espero que con toda esta enseñanza, que para mí es valiosísima, preciosísima, es tan importante uno tener esa formación, de tener ese conocimiento, de saber de qué se trata nuestra fe, especialmente nuestra fe católica como hijos de Dios. ¿Por qué amamos a Jesucristo? ¿Por qué le damos su lugar que le damos? ¿Qué significa lo que Él hizo por cada uno de nosotros? Murió por amor, se sacrificó al precio de sangre. ¿Cómo le vamos a pagar nosotros a Él todo lo que Él ha hecho? En el Antiguo Testamento era era todo más difícil, más, se escucha como muy cruel, pero que vino la redención, el perdón con nuestro Señor Jesucristo, a sacrificarse el amor, pero que en el Antiguo Testamento necesitábamos que hubiera un orden, porque si aún así estamos viendo que todo lo que ha pasado y aún así seguimos actuando igual de brutos, igual de desobedientes, tanta maldad en el mundo. En el Antiguo Testamento se nos estaba anunciando la promesa de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Es darnos cuenta lo importante que todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo, pero tenemos que ir analizando nuestra vida, ir haciendo los cambios necesarios para poder demostrarle a nuestro Señor que ha valido la pena su sacrificio, que hemos comprendido su gran amor, su compasión, su misericordia. Eso realmente es amor. Por eso yo digo siempre, amor con amor se paga. ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo le estás pagando tú a Dios lo que ha hecho en tu vida? Lo que te ha dado, primeramente que nos ha dado la vida. Y te aseguro que si tú te pones con esto, que te lo des de tarea todo el año que empieces el año nuevo, aprendiendo estas preguntas y respuestas de memoria, que tengas todo el año, pregunta, respuesta. Yo como me las aprendí, fue pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y me las aprendí, las 45 preguntas básicas con su respuesta. Porque cuando uno ya va escuchando, uno piensa que no se la vas a poder aprender. No va a decir uno que es tan fácil, pero tampoco es imposible. Y como yo digo, no hay ninguna prisa. Yo me enfoqué porque tuve el tiempo y ahorita también ya las he dejado de practicar, pero me las aprendí de memoria todas. Los libros históricos, todo lo que les compartí, me lo aprendí ya de memoria.
qué significa cada cosa, para poder yo tener en mi mente, saber de qué se trata cuando yo estoy leyendo ya o estoy escuchando la palabra de Dios en la Santa Misa. Que sepa de qué se trata, qué es un libro histórico, qué son el Pentateuco, qué son los salmos, qué son los proverbios, qué son el cantar de los cantares, qué es eclesiástico, eclesiastés, sabiduría, los evangelios, qué habla cada carta, a quiénes iban dirigidas las cartas, a los pueblos, a darles los consejos al pueblo de Dios con las cartas, a ver qué quejas había en las comunidades, cómo estaban, qué significan las cartas, quiénes las escribieron, cuántas escribió San Pablo, cuántas escribió todos, por qué ellos, los que las escribieron, se les dice que es lo que Dios, fueron los elegidos de Dios. El Espíritu Santo obró en ellos, no para que a ellos nada más se les ocurrió escribir. Es una hermosura la palabra de Dios y sobre todo cuando tú la vas comprendiendo a través de que la vas leyendo, la vas meditando, la vas reflexionando, te vas poniendo en esa historia, dónde te llama la atención, cuál es el llamado que te hace ahí, qué es lo que te advierte el Señor cada vez que se comparte la palabra de Dios. ¿Qué me estás diciendo a mí? Porque siempre tenemos que actualizarla a nosotros y en el año. No es que ya existió y no, sigue siendo vivo y eficaz. Por eso dice que su palabra nunca pasará. Siempre se actualiza. En el 2024 seguimos escuchando el llamado de atención de nuestro Señor de lo que estamos haciendo mal. Y cuando me siento incómoda, cuando escucho la palabra de Dios en algo, es que ahí me está diciendo el Señor, aquí necesitas tú hacer un cambio, pon atención. Te estoy a ti hablando que me escuchas, a ti que me está leyendo, a ti te lo estoy diciendo, dice el Señor. No es para el vecino, no es para el que esté en el lado, es para el que lo está leyendo o escuchando. Y saber distinguir para que no nos dejemos engañar. Por eso es tan importante que sepa uno el contenido, qué significa, por qué lo escribieron, quién tiene la autorización, quién lo tiene, quién puede interpretar la Biblia, qué son los libros apócrifos, qué es lo que recomienda la iglesia, que podemos leer cualquier Biblia, no, porque puede ser la misma palabra de Dios, pero la interpretación y cómo te lo comparten, la interpretación es donde está todo el peligro. Porque se tuerce la palabra de Dios. Puede estar escrito así, pero la interpretación que le dé la otra persona de acuerdo a lo que me quiera decir a mí, me lo va a decir. Y el Señor te hace saber dentro de ti cuando se te está diciendo que es la verdad o no lo es, aunque sea la misma palabra de Dios. Porque la interpretación es donde está todo el problema. Cómo te la digan. Entonces es una gran enseñanza y esto yo le digo, eso es un tesoro de lo que es la palabra de Dios. En estas 45 preguntas y respuestas está la base fundamental del contenido de la Biblia. ¿De qué es lo que nos está enseñando ahí? Espero que te interese, empieces a tenerle amor, a aprender tu fe católica y como hija de Dios que aprendas a manejar la Biblia, que sepas su contenido, que sepas desde el momento en que abras la Biblia, sepas que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y están los salmos, están los proverbios, está sabiduría, está Job, está todo. Y en orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Esdras, Nehemías, Tobías, Jeremías, Isaías, Baruch, Habacuc.
Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Proverbios, Salmos, Cantar de los Cantares, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, Job, Hechos de los Apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de San Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Santiago, o sea, Isaías, Jeremías, tanto. Y que sepa uno quiénes son los profetas, profetas mayores, profetas menores, cuáles son, cuántas páginas tiene cada libro. Es mucha enseñanza, pero como yo les digo, no hay ninguna prisa, pero lo importante es tener el interés de querer uno aprender. Yo, como les digo, yo no sé nada. Yo nada más sé mi hambre, yo agarro todo lo que tengo y trato de lo más que se puede. Ya uno entre más mayor, pues ya menos capacidad tengo de aprender. Cuando era joven, pues sí, era bien. Lolo se me quedaba todo, pues ahorita antes me he aprendido tantas cosas, pero pues yo ya voy de salida. Pero la recomendación para aquellos que quieran aprender, no hay justificación a decir que no se puede. No hay ninguna prisa ni estamos en competencia. Es a su paso, pero es tener el interés de querer aprender, poco a poquito. Y no con lo que les estoy diciendo yo, quiere decir que los estoy forzando. Tienes que aprender todo de memoria. No, pues yo ya, ¿qué más quisiera? Yo me quisiera saber capítulos y versículos, como el Padre todo, capítulos y versículos de memoria, todo, y saber todo bien, todas las respuestas, pero pues no. ¿De dónde? Si ellos que han tenido toda la formación y todos los años, uno que no nada, pero pues le doy gracias a Dios, y yo todo esto, yo le digo, Señor, tú eres mi maestro, tú eres el que me has ayudado a que aprendiera a aprender la computadora cuando se empezaba, que no sabía nada, ni todavía sé, pero todo Él me lo ha dado. Él es mi maestro, Él es el que me ha dado absolutamente todo, y yo en la voracidad de aprender y capto las cosas y lo tengo a la mano, y es porque es un gozo que yo tengo dentro de mí, eso me da, y compartirlo con ustedes. Eso es la manera que yo aporto al mundo, y le digo a Dios de lo que tú me has dado, y que el pueblo de Dios tiene que saber que tú estás vivo, que no tenemos por qué estar sufriendo, que no tenemos que estar en ignorancia, que no nos dejemos engañar del enemigo y de los demás. Porque tristemente en el mundo está todo lo que es aprovecharse del ingenuo, del inocente, del que no sabe, precisamente porque está uno en la ignorancia, y está la manipulación, que es lo más grave. Eso es lo que yo no soporto. La mentira, el engaño, el ser la gente abusiva con aquel que no se sabe defender, o que en su inocencia tú crees que la persona es buena y se te acerca y te está tratando bien, pensando tú que es verdaderamente porque le interesa ayudarte, y no es así. Eso a mí me pone mal. Eso no lo soporto. No lo soporto. No soporto la injusticia, no soporto el abuso, no soporto el engaño, no soporto la mentira, la manipulación, la ventaja, la hipocresía. No la soporto. No la soporto, porque no debe de ser así. Eso no nos ha enseñado Dios. Así de que pues espero que les haya gustado, que sientan interés en aprender, y son 45 preguntas con sus respectivas respuestas. Compra tu Biblia, a la comparación, ve buscando los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapiensales, los de todo, el orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Y cuáles son? ¿Quiénes los escribieron? ¿Cuántos capítulos? Es hermoso. Bueno, pues espero te guste. Si te sirve de algo, te sientes que te ha tocado tu corazón, compártelo, suscríbete a este humilde canal. Estoy orando por todos ustedes en el mundo entero, especialmente los suscriptores que me honran con esa suscripción. Aunque seamos los que estemos, me siento muy bendecida, porque el mensaje ustedes lo están tomando en cuenta, no de mí, es a Dios a quien le están poniendo atención. Yo nada más soy la voz, soy la vocera, soy la cara visible.
aquí. Pero el que está hablando, el que quiere que sepan de él, es él, no yo. Y ese es mi único deseo y me siento feliz de hacerlo porque lo hago con mucho gusto, con mucho amor, pidiendo que el que me esté mirando se sienta la necesidad de querer aprender más, que busque, que empiece a tener hambre de las cosas de Dios. Y Dios, ese deseo que está poniendo en tu corazón, Dios no se queda con nada, te lo multiplica 7 veces más. Pero tú tienes la decisión allá en tu casa de querer aprender o no, de saber de Dios o no. Como las groserías y todo lo malo si no lo aprendemos luego y las cosas de Dios no. Eso como nos batalla. Pero pues así es tristemente. Bueno, pues misión cumplida por el día de hoy en la escuelita del Señor. Espero te guste. Pido bendición para ti y toda tu familia. Gracias por estar acompañándome en estos videos. Compártelo, suscríbete, deja tus comentarios. Simplemente les digo gracias, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe a ti y a toda tu familia. Y me da mucho gusto de saber que estás poniendo atención a la voz de nuestro Señor que te está diciendo dentro de ti. Aquí estoy, hija, hijo, para ti. Te estoy escuchando. Así es de que le damos las gracias y no me dejen sola. Acompáñenme en el próximo video. Suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan si es tu voluntad y los espero en el próximo video. Perdón, no me dejen sola, acompáñenme y me despido desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California y mi nombre es María López. Los espero en el próximo video. Adiós.